Además, fíjense ahora en algo importante que veremos mañana o el próximo día con asientos contables. Si yo tengo el dinero en mi bolsillo, con disponibilidad en cualquier momento, y lo entrego a un depositario, a un banco, en un depósito a la vista, en el momento en que lo entrego y salgo del banco, el dinero sigue estando a mi disposición, igual que si estuviera en mi bolsillo. Incluso mejor, porque estoy más tranquilo porque me lo está guardando el banco. Luego el depositante que sale de la sucursal bancaria sigue teniendo los 1.000 euros que antes tenía en su bolsillo, forman parte de sus saldos de tesorería. Tiene la disponibilidad completa. No los tiene a menos que el banco le haya entregado algún tipo de sustituto monetario, un certificado que el depositante pueda utilizar como medio de pago en tiendas, o que haya hecho una transferencia en su cuenta y el depositante tenga una tarjeta bancaria y puede ir a una tienda y pasar la tarjeta por la máquina y hacer un pago. Vamos, que tiene la disponibilidad gracias a esos mecanismos, pero si no tuviera esos mecanismos y el banquero simplemente le hubiera dado su palabra sin darle ningún tipo de certificado ni de recibo ni nada, solamente le hubiera dado su palabra de que puede retirar el dinero cuando quiera, entonces el depositante no tendría ninguna disponibilidad sobre el dinero, y aunque el banquero lo prestara, no estaría creando medios de pago de la nada, que es lo que ocurre con los fondos de inversión o con las aseguradoras, que el dinero que reciben de sus clientes es el mismo dinero que invierten, y los clientes de la aseguradora que les habían entregado ese dinero a la aseguradora, al fondo de inversión, no tienen la disponibilidad sobre ese dinero. Si con el banco sucediera lo mismo y los depositantes realmente perdieran la disponibilidad porque no recibieran sustitutos monetarios, entonces los bancos no crearían dinero, no crearían medios de pago al prestar el dinero, del mismo modo que cuando las aseguradoras o los fondos de inversión invierten el dinero de sus clientes, no están creando medios de pago de la nada. Si tenemos en cuenta saldos de tesorería de Óscar, 1.000 euros, antes los tenía en el bolsillo, una hora después los tiene en su cuenta a la vista, y tiene usted 1.000 euros de saldo de tesorería. Ahora imagínense que el banco recibe el dinero, como de hecho en la realidad sucede, no como si fuera un depósito, sino como si fuera un préstamo, e inmediatamente coge la práctica totalidad de los 1.000 euros, digamos 900, y los presta a Luis, y Luis se lleva 900 euros. Fíjense ustedes, ¿qué ha pasado aquí? ¿Cuáles son los saldos de tesorería que tiene Óscar? 1.000 euros depositados en el banco, ¿no? ¿Y cuáles son los saldos de tesorería que tiene usted, que acaba de obtener un préstamo de 900 y se lo han dado? ¿Cuánto tiene? 900. Fíjense ustedes. Sí, pero tienen eso porque disponen de una cuenta bancaria y de una tarjeta bancaria, porque pueden utilizar esos medios de pago que el banco ha creado. Si el banco simplemente cogiera el dinero de uno y se lo entregara a otro, no me acuerdo de los ejemplos de los números que ha puesto, entonces no crearía medios de pago, simplemente pasaría el dinero de una mano a otra mano y no ocurriría nada más. ¿Cuál es la suma total de saldos de tesorería cuando se confunde el depósito con el préstamo? 1.000 más 1.900. De la nada han surgido 900 euros. El confundir el contrato de depósito con el contrato de préstamo produce el fenómeno monstruoso jurídicamente de la doble disponibilidad, que no es una irrealidad, que no es algo ficticio, es completamente real. En el momento en el que se cierra ese trato confundiendo las causas, se multiplica, se crea de la nada disponibilidades monetarias. Es que no basta con confundir las causas. Es necesario que haya emisión de sustitutos monetarios o de medios fiduciarios. Si no, igual que ocurría antes con el grano o con el trigo, es que el dinero que hay es el mismo. Para que haya nuevo dinero tiene que falsificarse. Virtuales, pero que son reales. Son reales por eso mismo, porque tienen tarjetas bancarias, o hay certificados, o hay instrumentos que permiten utilizar los medios de pago creados. No son reales por el hecho simplemente de que dos personas consideren subjetivamente que tienen el mismo dinero a la vez.
de 1.000 euros que había antes en el bolsillo, hemos pasado a tener 1.900 euros. Los 1.000 euros que sigue teniendo este señor, subjetivamente piensa que tiene los 1.000 euros a la vista, en cualquier momento puede... No, es que no basta con que subjetivamente lo piense. Tiene que tener una tarjeta bancaria o un certificado o algo para poder utilizarlos. Si subjetivamente lo piensa, pero no tiene nada, entonces ha perdido los 1.000 euros, mientras que los tiene el prestatario. Luego, si el prestatario los devuelve, entonces ya el depositante los recupera. Puede retirarlos y los 900 que ha recibido el otro como préstamo. Estamos en las páginas 238 y 239 del libro La teoría del dinero y el crédito de Ludwig von Mises. Dice lo siguiente: sin embargo, no es difícil explicarlo si tenemos en cuenta la peculiaridad de los bienes objeto de la transacción. En la primera clase de transacciones crediticias, lo que se da consiste en dinero o bienes, cuya disposición es motivo de satisfacción y la renuncia a los mismos de insatisfacción. En las transacciones crediticias del segundo grupo, el que otorga el crédito renuncia por un tiempo a la propiedad de una cierta suma de dinero, pero esta renuncia, dados ciertos supuestos que en este caso son justificables, no se traduce para él en una reducción de satisfacción. Y esto es lo importante. Si un acreedor puede conceder un préstamo emitiendo títulos pagaderos a la vista, esa concesión no implica ningún sacrificio económico para él. Esto significa que si una persona, un banco, en lugar de prestar o emitir el dinero que ha recibido, lo que presta o lo que emite es un título o una promesa de pago canjeable por el dinero, pero no renuncia al dinero porque lo que está emitiendo es una promesa de pago, entonces no hay renuncia. Dice luego Mises: parece conveniente emplear denominaciones distintas para ambos grupos de transacciones crediticias a fin de evitar posibles confusiones conceptuales. Para el primer grupo proponemos el nombre de crédito mercancía y el de crédito circulatorio para el segundo. O sea, si un depositante va al banco para depositar billetes o para depositar 100 onzas de oro, para depositar lo que sea, y recibe simplemente un papel en el que dice que podrá retirar ese dinero en X tiempo, pero el depositante no puede utilizar ese papel como medio de pago, entonces existe una renuncia real del depositante y entraría dentro del grupo de crédito mercancía. Si por el contrario el depositante recibe un papel que podrá utilizar como medio de pago en tiendas, entonces no está renunciando al dinero. Aunque haya dejado el dinero en el banco, obtiene a cambio otra cosa que puede utilizar como si fuera su propio dinero, y por lo tanto ahí no existe ningún tipo de renuncia ni ningún tipo de crédito. Esto entraría dentro del grupo de crédito circulatorio. Cuando hay emisión de sustitutos monetarios, no hay verdadero crédito, porque no hay renuncia por parte del depositante o del prestamista. No hay renuncia por parte de la persona que entrega su dinero al banco, porque recibe un papel que va a utilizar como medio de pago. Actualmente no recibe ese papel, actualmente lo que recibe es una transferencia, es un ingreso en su cuenta y un saldo virtual que puede utilizar mediante su tarjeta bancaria.
Igualmente no hay renuncia. Si el depositante actualmente recibiera esa transferencia pero no dispusiera de tarjetas bancarias, no existieran los ordenadores para poder hacer las transferencias, o simplemente fuera un apunte en su cuenta, en su libreta, en el que pusiera que tiene a disposición ese dinero, pero realmente él no pudiera utilizarlo sin sacarlo del banco, entonces sí existiría una renuncia. Él ya no podría utilizar los medios de pago que el banco le da y tendría que renunciar necesariamente a su dinero hasta el momento en el que vaya a retirarlo. Y la base de los errores del profesor Huerta de Soto es la misma que la de los errores de Rayo, porque este último tampoco distingue entre crédito mercancía y crédito circulatorio. Para Rayo, si una persona entrega un bien, por ejemplo un coche, a cambio de recibir un cheque o un pagaré o una transferencia bancaria o algún tipo de sustituto monetario, para Rayo esta transacción ya es una transacción a crédito. Y no lo es. Esta transacción es una transacción al contado, porque aunque ese pagaré o ese cheque vaya a canjearse por dinero en X tiempo al vencimiento del cheque o del pagaré, pero la persona que lo recibe puede utilizarlo como medio de pago como si hubiera recibido dinero. Entonces, esto, como ya decíamos, entra dentro del grupo de crédito circulatorio, igual que entra dentro del grupo de crédito circulatorio el hecho de que los bancos presten sustitutos monetarios en lugar de prestar el dinero que se le ha depositado originalmente. Porque si prestara el dinero que se le ha depositado, tendría que haber necesariamente una renuncia por parte del depositante e incluso por parte del banco, que está renunciando también a ese dinero como prestamista. En cambio, cuando el banco emite sustitutos monetarios y se los da al depositante y al prestatario, no existe ninguna renuncia por parte de nadie. En el caso de las aseguradoras y de los fondos de inversión, también operan con crédito mercancía, porque las personas que invierten el dinero en un fondo o que entregan el dinero a una aseguradora, estas personas renuncian a la disponibilidad del dinero porque no reciben sustitutos monetarios. Son los bancos los únicos que operan dentro del grupo que Mises define como crédito circulatorio. Y aparte de los bancos, lógicamente, todas estas personas que hacen o que hacemos pagos al contado, utilizando cheques o simplemente haciendo transferencias a otras personas, cada vez que pagamos con nuestra tarjeta bancaria, no estamos dando crédito, estamos haciendo un pago al contado, independientemente de que luego la persona que recibe la transferencia no reciba dinero mercancía, sino que reciba dinero crédito, pero da igual, está recibiendo algo que puede utilizar a su vez como medio de pago, y por lo tanto eso no se puede encuadrar como un crédito, eso se encuadra como un pago al contado, independientemente de los medios que se utilicen para el pago. Lo importante no es que se utilice un medio u otro, lo importante es si existe o no existe renuncia, y cuando hay emisión de sustitutos monetarios, cuando se utiliza para pagar, pues pagarés, cheques, lo que sea, sustitutos monetarios, vamos, ahí no hay ningún tipo de renuncia y por lo tanto es crédito circulatorio, no es crédito mercancía. La expresión expansión crediticia
ha sido con frecuencia mal interpretada. Conviene observar que el crédito mercancía nunca puede ser ampliado. El único vehículo de la expansión crediticia es el crédito circulatorio. Pero conceder crédito circulatorio no implica siempre expansión crediticia. Si los medios fiduciarios anteriormente emitidos han consumado todos sus efectos en el mercado, es decir, si los precios, los salarios y el interés han quedado ya ajustados a las existencias totales formadas por el dinero propiamente dicho, más los medios fiduciarios, las existencias dinerarias en sentido amplio, seguir concediendo crédito circulatorio sin incrementar la cuantía de los medios fiduciarios existentes no supone expansión crediticia alguna. Esto es lo mismo que explica Rayo. Si se emiten medios fiduciarios en gran cantidad, se emiten medios de pago en gran cantidad, pero al mismo tiempo se producen bienes y servicios en gran cantidad, pues el precio de estos no sube. En cambio, cuando se emiten más medios de pago proporcionalmente de lo que aumenta la cantidad de bienes que se pueden comprar con ellos, es cuando se produce inflación y cuando tienen lugar las crisis económicas o la teoría austríaca del ciclo económico, que explica cómo la inflación o la subida de precios de los bienes que se compran hace que los agentes o los trabajadores que se encuentran en las etapas más alejadas del proceso productivo se vayan a las etapas más cercanas al consumo porque ahí obtienen mayores beneficios. Esto hace que se achate la estructura productiva y que se origine un empobrecimiento generalizado. Y sigue Mises. Hay expansión crediticia cuando se otorga crédito mediante la creación de nuevos medios fiduciarios. No la hay si los bancos se limitan a prestar de nuevo aquellos mismos medios fiduciarios que retornan a sus cajas al amortizarse los créditos anteriormente concedidos. Hay crédito igualmente. Si un banco tiene un coeficiente de caja del 1%, significa que por cada 100 euros que tiene en caja puede emitir hasta 10.000 euros virtuales. Entonces, si al banco le van devolviendo los 10.000 euros virtuales y nuevamente los va prestando, sigue habiendo expansión crediticia. No hay más de la que ya había antes, porque para eso tendría que bajar el coeficiente de caja y ser menor del 1%, pero sigue habiendo la misma expansión crediticia que había antes. A medida que se van devolviendo los créditos y se van cancelando las deudas, se ponen a circular nuevamente las deudas. Entonces, la expansión crediticia no es que aumente, pero tampoco disminuye, es siempre la misma. Y se han salvado a una serie de bancos europeos que tenían gravísimos problemas. La duda es, salvar a un banco es relativamente costoso, pero salvar a un país entero. Luego no hay más remedio, y esa es la gran ventaja de una moneda única, que en cierto sentido es una aproximación al patrón oro, que asumir los problemas, coger el toro por los cuernos y llevar a cabo las reformas necesarias para volver a sanear la economía, que es exactamente lo que están haciendo todas las economías domésticas. Millones de familias y de empresas, un esfuerzo por sanear sus balances, devolver sus préstamos, reducir los costes, apretarnos los cinturones para tratar de rehabilitar nuestras finanzas. Y si lo estamos haciendo nosotros, con razón de más lo tendrá que hacer la administración pública en relación con sus presupuestos. Luego, no cabe que mediante la redefinición del concepto de disponibilidad se salve o legitime jurídicamente el contrato de depósito con reserva fraccionaria. A ver, existen dos casos o dos cosas que pueden ocurrir.
Caso 1, que el banco no emita sustitutos monetarios y que simplemente coja el dinero de los depositantes y lo redistribuya prestándolo a los prestatarios. Aquí la gente, por lo general, sí va a ir a retirar continuamente su dinero del banco, porque si no dispone de sustitutos monetarios y quiere utilizar algo para comprar, tiene que volver a por su dinero. En este caso, el banco quebraría si es que todavía el prestatario no ha devuelto el dinero, y probablemente se produciría, si ocurre con muchos bancos a la vez, se produciría una crisis económica, pero muy leve. Luego está el caso 2, que es cuando los bancos emiten sustitutos monetarios. Aquí la gente, por lo general, no va a ir a por su dinero al banco, porque ya tiene a su disposición un dinero falso que puede utilizar para comprar cuando quiera. Lo que pasa es que este hecho, el hecho de que los bancos emitan sustitutos monetarios, produce un aumento de la masa monetaria y una inflación, porque la gente dispone para comprar de más dinero del que originalmente tenían. Entonces la gente empieza a escuchar que los bancos tienen problemas, pues emitieron más deuda de la que debían y se quiebra su confianza en ellos. Por este motivo van a retirar su dinero de los bancos, aunque la gente no tendría ninguna necesidad porque dispone de sustitutos monetarios, pero como quiebra su confianza en los bancos, quieren recuperar su dinero real ante la incertidumbre de que los bancos puedan devolverlo, pero si no fuera por este hecho, continuarían utilizando indefinidamente el saldo virtual de sus cuentas bancarias o los sustitutos monetarios, tal y como además reconoce el profesor Huerta de Soto en su libro. En resumidas cuentas, y tal y como hemos estado explicando desde el principio, los bancos no crean medios de pago de la nada por coger el dinero de sus depositantes y prestarlo. Crean medios de pago de la nada cuando emiten medios fiduciarios o sustitutos monetarios sin respaldo. Los bancos, da igual cuántos apuntes y cuántos asientos contables hagan, que no van a crear ningún dinero mientras no lo falsifiquen, y podrían funcionar igual que lo hacen los fondos de inversión y las aseguradoras si hicieran como estos e invirtieran el mismo dinero que reciben en lugar de invertir los medios de pago que crean de la nada.